8 de la noche en punto. Bienvenidos a Sala de Prensa, el espacio, por supuesto, del debate, de la investigación, del análisis, aquí en Noticias Caracol en vivo. Bienvenidos, conectados todos a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través también de X. Ahí nos encuentran. Vamos a hablar hoy de estos movimientos políticos, todo lo que ha ocasionado el día de hoy, tanto la izquierda, la derecha y el centro. Estamos a 27 de enero y por supuesto quedan unos cuantos meses para las elecciones a Congreso, las consultas y después viene la primera vuelta. Pero desde ya empiezan justamente los diferentes candidatos a moverse. Por un lado, la izquierda, ya hemos hablado de que tenemos un nuevo nombre de la consulta de la izquierda que ahora se llama Frente por la Vida. También situaciones internas en el Centro Democrático con la candidatura de Paloma Valencia, algún apoyo a Abelardo de la Espriella, y por el lado del centro estamos hablando de una reunión mañana entre Sergio Fajardo y Claudia López. Eso vamos a estar justamente discutiendo el día de hoy y quiero darle la bienvenida a las 8:01 de la noche a uno de nuestros analistas ya estrella aquí, por supuesto, en Sala de Prensa, Gabriel Cifuentes. Bienvenido, Gabriel, en este espacio. No sé por dónde iniciar. ¿Será que iniciamos por la izquierda? ¿Iniciamos por la nueva consulta del Frente por la Vida? ¿Cómo ha estado? Juan David, muy buenas noches para usted y por supuesto para toda la audiencia de Sala de Prensa. ¿Cómo ve, Gabriel, cómo ve usted justamente esta nueva consulta del Frente por la Vida? Digamos nueva porque cambió el nombre, ¿no? Pero ¿cómo ve usted, por supuesto, estos movimientos? Bueno, esto era ya una decisión cantada, la idea de hacer una consulta de la izquierda, muy a pesar de que las encuestas dan como claro favorito a Iván Cepeda, quien se arrollaría, digamos, a los demás candidatos. Pero, Juan David, aquí hay un pequeño detalle y es que todavía hace falta que el Consejo Nacional Electoral tome una definición que podría cambiar el panorama drásticamente. El tiempo corre en contra de la autoridad electoral. Recordemos que hay plazo hasta el 6 de febrero, aunque ya ese Frente Amplio por la Vida hizo una manifestación en el sentido de querer ir a una consulta. El plazo oficial es hasta el 6 de febrero. ¿Y por qué el 6 de febrero? Porque después tienen que imprimirse los tarjetones, hay un proceso logístico detrás de eso que tiene que adelantar la registraduría, pero todos los ojos están puestos hoy en el Consejo Nacional Electoral, que tendrá que definir si efectivamente Iván Cepeda puede o no participar de esta consulta. En el evento hipotético, improbable, que el Consejo Nacional Electoral niegue esta posibilidad o lo haga a tiempo, esto definitivamente le podría cambiar la cara a la consulta de la izquierda. Y estamos, Gabriel, a unos cuantos meses justamente de que se venza ese 6 de febrero, ese plazo para ya tener los tarjetones de las consultas. Quiero también darle la bienvenida a otro analista político, a Pedro Viveros, aquí en Sala de Prensa. Pedro, ¿cómo ve usted esta consulta de la izquierda al Frente por la Vida y el papel que entraría a jugar el Consejo Nacional Electoral? Por lo pronto con Iván Cepeda, ya hablamos de otros candidatos, pero Iván Cepeda. Pedro, bienvenido. Juan David, un saludo a usted, a Gabriel y a todos los que nos ven. A mí me parece que están intentando hacer una consulta para tratar de que ese sector tenga acción política de aquí a la primera vuelta. Habida cuenta que los otros sectores o la otra consulta va a tener, digamos, un planteamiento a largo plazo durante estos meses, de aquí primero al 8 de marzo. Y después del 8 de marzo a la primera vuelta, ese sector ya está en campaña. Me da la impresión que se dieron cuenta que durante esa época podía estar muy apagada la campaña de ellos y por eso comenzaron a mover una consulta. Porque si usted me pregunta por el resultado de esa consulta, yo creo que como están las cosas es muy difícil que una persona le gane al doctor Iván Cepeda, porque lleva primero mucho tiempo como candidato de un sector que es el gobierno y no veo otros candidatos que puedan en este momento acercársele para ganar. Lo que veo, le repito, Juan David, es un escenario donde quieren mover su sector, porque si no lo hacen y se van a la primera vuelta, van a tener cerca de 2 meses muertos en materia política. Lo mismo le ocurre al sector del doctor Abelardo de la Espriella, y si no se mueve, también le puede pasar lo mismo a Sergio Fajardo, Juan David.
Pedro, aquí la situación, y por supuesto también a Gabriel, voy a empezar con Pedro, no es si quién vaya a ganar esta consulta, porque las encuestas mencionan obviamente a Iván Cepeda como el candidato ganador de la consulta del Frente por la Vida, sino que la pregunta es si el Consejo Nacional Electoral avalará a Iván Cepeda para que participe en esta consulta. ¿Usted qué piensa, Pedro? ¿Sí va a tener una respuesta positiva el candidato? Hombre, mire, Juan David, yo no soy experto en derecho electoral, entonces a mí no me da pena decir lo que no sé. Yo creo que el día de hoy le quitaron una posibilidad a un candidato que se había presentado supuestamente a otra consulta, y yo no sé si eso genere una especie de argumento legal para que los magistrados del Consejo o los miembros del Consejo Nacional Electoral puedan tomar una decisión similar, ya que el doctor Cepeda pues también participó en una consulta hace unos meses. Pero le repito, yo no me atrevería a decirle esto porque las situaciones pueden tener algún tipo de matiz diferente. Entonces habría que pensar qué decisión toma un organismo como el Consejo Nacional Electoral. Pero lo que hizo hoy con el señor Daniel Quintero, pues crea una especie de doctrina, si me permiten el término entre comillas, que podría uno pensar que si esos argumentos son similares, pues podrían ellos tomar una determinación también parecida en el caso del doctor Cepeda. Pero yo, le repito, no tengo ningún tipo de formación ni argumento jurídico como para atreverme a confirmarle lo que le acabo de decir, Juan David. Aunque la decisión de Daniel Quintero, Pedro, un segundo, Gabriel, aunque la decisión es de la registraduría, ¿no? Y eso va a llegar al Consejo Nacional Electoral. Ahora sí le quiero preguntar a Gabriel. ¿Iván Cepeda va a estar teniendo en cuenta lo que acaba de suceder con Daniel Quintero? Lo que pasa es que aquí es importante para la audiencia aclarar un poco las cosas. El registrador incluso ya se había manifestado frente a la naturaleza de la consulta de octubre. Sin embargo, quien tiene la competencia legal para determinar de fondo si, por ejemplo, fue una consulta partidista o interpartidista, es el Consejo Nacional Electoral, no el registrador. Claro. Lo que hizo el registrador hoy, al negar la posibilidad de que Daniel Quintero se inscribiera, lo hizo por dos razones. Primero, porque iría con un aval distinto y eso significaría la materialización de una doble militancia. Y segundo, porque a juicio de la registraduría, Daniel Quintero no se salió de la consulta del 26 de octubre. Lo que pasa es que la pelota ahora está en campo del Consejo Nacional Electoral, que no solo tiene que definir la suerte de Daniel Quintero, sino también, y más importante aún, si Iván Cepeda puede o no participar en la consulta del 8 de marzo. A mí, más allá de la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral, que sabemos que es un órgano que además está compuesto por delegados o por escogidos de los partidos políticos, que ha sido cuestionado, que está politizado, es que la decisión llegue a destiempo. Y repito, es que hay un plazo que es el 6 de febrero y no es un plazo caprichoso, es un plazo prudente para que la registraduría pueda proceder a imprimir los más de 31 millones de tarjetones que van a estar repartidos en todas las mesas. Imagínese usted el trauma que generaría que aparezca la foto de Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral después del 6 de febrero en una fecha extemporánea o incluso después de la consulta del 8 de marzo, claro, diga que Iván Cepeda no podía participar. Eso sí generaría un colapso jurídico que enrarecería aún más una decisión que ha debido tomar en otro momento y que incluso obligó a los órganos de control a hacerle un llamado al Consejo Nacional Electoral para que de manera responsable defina jurídicamente la situación de los candidatos en esta consulta del Frente por la Vida, como la han denominado el día de hoy. Es que estamos hablando que el 6 de febrero es el próximo viernes, estamos a 10 días calendario. Y lo que ustedes mencionan es que sí se necesita ya. Y ya que hablamos de Daniel Quintero, pues ya la registraduría rechazó esta posibilidad de Daniel Quintero. Gabriel lo explicaba muy bien, es porque además participó en la consulta del Pacto Histórico, perdió en esa consulta y ahora está con otro partido avalándolo a él, que es AICO. Pero quiero preguntarles por ese as que sacó en este momento Daniel Quintero. Su esposa, Diana Osorio, al parecer ya recibió aval del Partido de Trabajadores de Colombia, el mismo partido que avaló a Camilo Romero para que participe en esta consulta. Gabriel, ¿cómo ve usted ahora la participación de la esposa de Daniel Quintero en esta consulta de la izquierda?
Pues me parece un acto desesperado, me parece además que simplemente denota que Daniel Quintero sí o sí quiere tener una trascendencia en estas elecciones. Él sabe perfectamente que incluso si él pudiera participar a título personal, pues no tiene ningún chance en la consulta por la vida. Ahora quiere meter a su esposa, aruñar unos cuantos votos, tener un capital político, así sea mínimo, para negociar después dentro de la campaña de Iván Cepeda, hacer medir, digamos, un poco la fortaleza que él cree tener en sus bases, estructuras y maquinarias para hacerse contar y poder, en el caso de que le vaya bien a la esposa, tener una ficha de negociación. Pero lo que resulta, digamos, contrario a la estética política, por decirlo de alguna manera, es que a los trancazos traten de darle el aval a la esposa de Daniel Quintero por ser esposa de Daniel Quintero cuando no ha tenido ninguna trayectoria política y cuando su candidatura es justamente el resultado de la negativa de las autoridades electorales de dejar que Daniel Quintero pueda participar en la consulta del 8 de marzo. Pedro, ¿cómo ve a Diana Osorio justamente ahora como una nueva candidata en esta consulta? No, mire, Juan David, créame que a mí todo esto que está pasando en la política me llama la atención. El día de ayer veíamos una carta de un señor que es director de un gremio, que además de eso participa de unas mesas del ELN, además de eso es miembro fundador y hablaba en nombre de su señora para decir que le habían más o menos hecho trampa en una consulta, en una encuesta del Centro Democrático, como fue el doctor José Félix Laforí. Y me llamó la atención que no hablara la señora. ¿Y no ha hablado? La doctora Cabal, que exacto, me llamó la atención. Yo no quisiera apresurarme a pensar por qué, pero mire usted las coincidencias de la vida. Hoy también un señor que no se puede presentar para una campaña recurre a su señora para ponerla a que haga, digamos, las veces de candidata. Eso no es serio, ni en lo de José Félix Laforí, por la forma y el fondo. Creo que ayer lo hablábamos con algunas, esta mañana lo hablaba yo en Caracol también, para estar claros, y les decía que a mí me llamó la atención esa carta porque era destiempo, una carta que no tenía ningún tipo de fundamento, en mi opinión, democrática, porque no estaban aceptando ningún tipo de los términos de esa encuesta, ni esa consulta, y además de eso casi que tildaban al expresidente Uribe de ser un tramposo. Unas personas que se han lucrado políticamente de la figura del expresidente Álvaro Uribe, como es el caso del doctor Laforí y de la señora María Fernanda Cabal, pero como ella no ha hablado, no me atrevo, digamos, a opinar. En este caso, el de la esposa del doctor Quintero, a quien no conozco y no sé cuáles méritos son para que ella se presente a una campaña presidencial, me parece que es, como dice Gabriel, una actitud desesperada de una persona como el doctor Quintero, que no sabe y no encuentra un escenario para hacer política y tratar de sacar unos votos, o no sé qué está buscando el señor Quintero, pero debería preocuparse más por sus situaciones y sus investigaciones, donde hay 55 funcionarios de la alcaldía de Medellín involucrados en unos procesos jurídicos bastante complejos, Juan David. La política, al fin y al cabo, ustedes saben que esto se está moviendo todo el tiempo, este tablero, de una forma impresionante. Pues Diana Osorio, entonces, al parecer ya tiene este aval del Partido del Trabajador de Colombia. Vamos a ver cómo avanza la izquierda. Quiero cambiar de la izquierda, vámonos a la derecha. Ya habíamos hablado, Pedro también mencionó justamente esta carta de José Félix Laforí, María Fernanda Cabal todavía no se ha pronunciado. Lo cierto es que hoy Paloma Valencia estuvo con Álvaro Uribe en San Victorino. Ellos no quisieron hablar de nada al respecto, pero al parecer hay una unión de la extrema derecha, si es que así la podemos decir, del partido del movimiento Creemos, el de Fico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, con Abelardo de la Espriella. ¿Cómo ven esto, señores? Gabriel, ¿será un golpe otra vez para Paloma Valencia de esta unión entre el movimiento Creemos y Abelardo de la Espriella? Sí, pues es decir, yo sí creo, Juan David, que esto va a tener un impacto político. Esta carta, que yo coincido con las apreciaciones que hace Pedro, si uno analiza lo que significa y la trascendencia política, denota algo claro. Muchos han dicho que denota que el uribismo o Uribe ya perdió el control
de la derecha. Yo creo que eso no es tan cierto, pero lo que sí denota es que hay un cisma dentro de una derecha que es más ortodoxa y una derecha que ha tenido que tender puentes con sectores más moderados y que deja inconforme a una base un poco más radical. María Fernanda Cabal se ha caracterizado por ser una uribista pura raza, por lo menos hasta el día de ayer, con posiciones muy radicales y que nunca en la vida se sentaría o compartiría tarima con exministros del presidente Santos o con sectores que considere tibios. Entonces, esto es un campanazo de alerta que se suma al apoyo del movimiento del alcalde Federico Gutiérrez, que también es de una línea dura y que tiene una gran acogida en Medellín, e incluso se ha hablado que sectores del charismo en la costa Caribe harían lo propio. Esto, sin lugar a dudas, debilita a Paloma Valencia, sobre todo en esos sectores más ortodoxos, y la va a obligar a tener que tratar de capturar votos más moderados de la centroderecha e incluso votos que hasta hace muy poco podían considerarse o catalogarse como votos antiuribistas, en ese gran 27% de los indecisos, Juan David. Y eso yo creo que sí significa que aquí hay dos vertientes de la derecha, una que no está dispuesta a negociar sus principios ni a sentarse en la mesa con exantistas y con tibios, y otra, la de Paloma Valencia, que hoy en día la pone en una gran encrucijada y en un dilema, porque Abelardo de la Espriella sí está capturando votos importantes dentro del uribismo y dentro de la derecha. De la derecha más radical. Sí, claro, y es que recordemos que el Centro Democrático en el 2022 apoyó a Federico Gutiérrez en la candidatura a la presidencia, ¿no? Pedro, ¿cómo ve usted esta situación que se pueda dar mañana? La cita está a las 10 de la mañana, el partido Creemos ha confirmado esa cita, en donde van a dar anuncios importantes y está invitado justamente Abelardo de la Espriella. ¿Cómo ve usted este nuevo vínculo y cómo afectaría al Centro Democrático? Mire, Juan David, yo le aprendí una vez a un jefe que en el único oficio donde no hay bobos es en la política, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, le voy a explicar, en mi opinión, en qué están estos señores. El señor Abelardo de la Espriella no va a participar de la consulta del 8 de marzo. Entonces, los apoyos que tenga, pues son unos apoyos que tienen que verse más adelante, porque esos mismos señores que están apoyando a Abelardo de la Espriella sí van a votar la consulta. Y van a votar la consulta por otra gente diferente a Abelardo de la Espriella. Es lo que se llama los votos prestados. Acuérdese la frase que le dije, que en política no hay bobos, es en el único oficio. Usted a veces de vendedor de carros puede tumbar a una persona vendiéndole un carro malo o lo que sea. En política no hay bobos. Entonces, como no están jugando, como no está jugando Abelardo de la Espriella en la consulta del 8 de marzo, ellos pueden darle el apoyo, pero prestar sus votos en un sector de la derecha. Y allá es donde yo creo que se va a fortalecer esa consulta y sectores del Centro Democrático y también otros candidatos de derecha que pueden estar cooptando votos tanto de Char como del señor Fico Gutiérrez, habida cuenta que lo que han dicho sus sectores que van a apoyar a Abelardo de la Espriella, él no está en juego el 8 de marzo. Pero y por otro lado, aquí viene lo otro, para decirle y corroborarle que en el único oficio donde no hay bobos es en la política. Allá donde Abelardo de la Espriella había un grupo político que lo tenía cooptado en materia política para el Congreso, que es el Movimiento de Salvación Nacional. Y otra gente se dio cuenta que podía perfectamente ir a apoyar a Abelardo de la Espriella para también capitalizar la popularidad que él tiene y sacar adelante congresistas en algún sentido. Y vuelvo y le repito, en política no hay bobos, Juan David. Ustedes, Oiga, Pedro dice... Sí, Gabriel. Lo que dice Pedro es muy interesante. Sí, quiero bastante. hacer énfasis en algo particular. El voto a Paloma Valencia del 8 de marzo, que va a estar además impulsado por una disciplina de partido de la segunda fuerza más importante del país según las encuestas, que va a votar por sus candidatos al Congreso y que seguramente dejará a Paloma como ganadora, no se traslada automáticamente a primera vuelta. Esta es una idea que da Pedro y que yo creo que es importante explicarla. Esos 2 millones, 3 millones, 4 millones que llega a sacar Paloma Valencia el 8 de marzo no se pueden trasladar a 3 millones, 4 millones, 5 millones a Paloma Valencia en la primera vuelta.
¿sí? No solo porque esos votos pueden ir para otros candidatos, sino porque esos votos pueden ir incluso para donde Abelardo de la Espriella. En política yo le sumo a la frase que dice Pedro que en política no hay bobos, yo le sumo otra frase y es que en política una semana es largo plazo, nada está escrito. Sin embargo, yo creo que aquí Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, cualquiera de las dos candidaturas que pase a primera vuelta le conviene al expresidente Uribe. Es decir, quienes están pensando que el expresidente Uribe pierde si Paloma no pasa a segunda vuelta y pasa Abelardo, se equivocan. Obviamente, yo creo que Paloma tendría más chances que Abelardo de la Espriella de ganarle a Cepeda porque tiene una mayor capacidad de arrastre de sectores moderados y porque igual se arrastraría el abelardismo. Pero el expresidente Uribe parece que en esta contienda, y usando la frase de Pedro, que en política no hay bobos, creo que está apostándole a dos caballos, es decir, está duplicando sus fichas y sus apuestas en esta contienda electoral. O sea, ¿ustedes consideran que estos votos prestados, como ustedes mencionan, de Abelardo de la Espriella, van sí o sí a Paloma Valencia? ¿No puede ir a otro candidato? No necesariamente, pero van a votar esa consulta. Yo no sé si por Paloma, ahí hay otro, por ejemplo, Juan Carlos Pinzón apoyó a Fico Gutiérrez en la elección pasada. Ahí también hay uno que puede estar pescando. Entonces, pero ojo, Juan David, estamos hablando de estos dos partidos. Pero mire usted que, por ejemplo, el Partido Liberal no tiene candidato en ninguna consulta. O sea que de allá también puede haber votos prestados. El Partido Conservador tampoco tiene. La U tampoco tiene candidato. Cambio Radical tampoco. Todos esos partidos pueden participar tranquilamente de la consulta. Le voy a poner un ejemplo. Yo no sé usted por quién va a votar, Juan David, pero usted tiene que ir el 8 de marzo a votar por unos candidatos a Cámara y Senado, ¿verdad? Claro. Entonces usted aprovecha, alguien le dice, oiga, ¿y usted por qué no vota? Ya que no tiene a ningún candidato en juego, ¿por qué no vota la consulta? Y ahí esos votos son prestados a esa consulta. Y le voy a decir una cosa adicional, Juan David y Gabriel. Si esa consulta saca unos votos muy importantes, puede convertirse en un fenómeno viable muy grande en Colombia, porque eso sí catapulta al que la gane de una manera muy alta, en una probabilidad de llegar muy fuerte a la primera vuelta. Pero entonces, Pedro, yo quiero ahí dice Gabriel, y quiero volver con Gabriel, porque Gabriel dice que eso no se va a reflejar, porque estamos hablando de que hay candidatos que no están en la consulta. Así que los votos que lleguen a esa consulta no van a estar en la primera vuelta. Pero, ¿no, Gabriel? vuelvo y le repito. Dale, Gabriel. No, pero yo coincido con Pedro, ¿no? Es como la tercera vez que le digo Petro. Acuérdese que yo tengo visa, entonces tranquilo. Okay. Usted no está en la OFAC, pero bueno, lo que dice Pedro es cierto y tiene, es decir, esta consulta el efecto de las consultas es convertir a viables a candidatos que antes no lo eran. O sea, Paloma Valencia hasta ahora comenzó a marcar en las encuestas y no está marcando una tercería clara, depende del resultado de la consulta. Esto, obviamente, Juan David, uno no puede hacer la transferencia matemática de los votos de la consulta a primera vuelta, pero sí puede generar un momentum importante. Ahora, ¿cuál es mi miedo, digamos, en este sentido? Que la estrategia de Paloma va a tener que recalibrarse porque la Paloma uribista, digamos, la Paloma que sube a Uribe en todas las tarimas y que al subir a Uribe va a dejar debajo de la tarima a Cárdenas, a Luna, a Juan Daniel Oviedo, a los exministros santistas, que igual, así no marquen puntos, sí le dan una imagen o diluyen un poco esa imagen de uribista ortodoxa para recuperar votos del centro o sectores moderados donde igual hay figuras como Fajardo, le va a obligar a hacer un esguince con las propias bases duras del centro democrático que se sienten más atraídas hacia Abelardo de la Espriella y va a tener que entrar a competir en un terreno donde ella no necesariamente se siente muy cómoda y donde hay una competencia como Fajardo. O sea, es decir, puede ser viable, pero Paloma Valencia puede llegar a encontrarse en el peor de los dos mundos. ¿Sí? Pero ¿sabe una cosa, Gabriel, que yo me imagino? Esto, por supuesto, como aquí se trata es de eso, de analizar. Claro, de suponer.
Yo me imagino, vamos a ponerle nombre, gana Paloma, vamos a ponerle nombre. Gana Paloma Valencia la consulta. Usted sabe lo que hace, lo primero que haría Paloma Valencia el día que gane es coger a David Luna y decirle, usted se encarga de Bogotá, usted Aníbal Gaviria se va para Medellín, y comienza a distribuir 7 u 8 tipos que han hecho política 2 meses por todo el país. Eso es lo que yo creo que haría una persona como Paloma Valencia, y eso sí le suma sustancialmente, pero cambiémosle el nombre a Paloma, que gane David Luna, que gane Cárdenas, que gane Pinzón, que gane Oviedo, Juan Manuel Galán, el que gane. Creo que tiene una tropa y un equipo muy, muy fuerte que ha venido calentándose durante 2 meses para continuar así hasta la primera vuelta, mientras que el señor Abelardo de la Espriella, si no se mete Fajardo una consulta, van a estar muy fríos después del 8 de marzo. A eso me refiero con la importancia de tener un equipo que puede desplegarse por todo el país de esa consulta hacia la primera vuelta, pero también depende, como dice Gabriel, del volumen de votos que saque. Miren, me quedan 4 minutos y yo no quiero dejar pasar del centro, llamémoslo así, del centro, porque ustedes ya han mencionado a Sergio Fajardo. Mañana se confirmó una reunión entre Claudia López y Sergio Fajardo. ¿Será que vamos a ver a un Sergio Fajardo en una consulta? Esta semana no descartó esa posibilidad, dice que sí, dice que no. Gabriel, ¿qué va a pasar con el centro, que no tiene dónde votar, por supuesto, en este tipo de consultas del 8 de marzo? A mí me enseñaron que uno no llora sobre la leche derramada. Creo que ingresar a una consulta sería ponerle una cura a un error, digamos, estratégico que se cometió en diciembre. El que no aparezca en el tarjetón del 8 de marzo, como decía bien Pedro, desaparece de la discusión política, se enfría, no genera además el ímpetu de ganador. El gran problema que va a tener Fajardo es conciliar la idea de que vaya a una consulta con Claudia López, que es percibida por muchos sectores de la derecha, a los cuales le podría apuntar Fajardo como una petrista engavetada. Es decir, en esta consulta de centro todos quieren con Fajardo, pero nadie quiere con Claudia. Y eso sí es un elemento a considerar. Lo que pasa es que si Fajardo no entra a la consulta o no genera una... Pero es que no tiene más opción. Sí, podría hacer una encuesta, podrían buscar otro mecanismo, pero si no se reenchufa con el debate nacional, el debate político nacional va a llegar muy disminuido a la primera vuelta y con a espaldas el ganador de la consulta, Abelardo, Cepeda, o sea, va a ser muy difícil remontar si no se reenchufa con el debate público. Pedro, ¿sí debería estar Fajardo en una consulta del 8 de marzo? Yo creo que, mire, Fajardo, yo no sé por qué se le metió en la cabeza que no podía, que porque le había ido mal en el 2022, no podía estar en una consulta. ¿Ustedes no han oído que él repite eso constantemente? Dice, es que a mí me fue mal en una consulta en el 2022. Es que las campañas, ninguna es igual. Las campañas no se repiten. Entonces, porque le fue mal en una consulta hace 4 años, en esta le iba a ir mal. No, tenía que haber estado en una consulta, pero hace rato. Entonces, si lo va a hacer, que no suene a llegar tarde a una consulta, pues y solamente lo hagan días, por emergencia. ¿No? Exacto, a mí me parece que ahí puede generar muchas dudas el doctor Fajardo. Y por otro lado, él tiene una marca. Y él ha dicho, lo dijo hace un tiempo, que iba a primera vuelta. El costo de hacer una consulta de emergencia, pero además de volverse y meterse una consulta cuando había dicho que iba en primera, pues por supuesto que le va a costar. Entonces él tiene que evaluar muy bien si se va a la primera vuelta solo o si asume los costos de haber dicho que va a la primera, reversarse y montarse en una consulta de emergencia con Claudia López. Igual siento que va a haber costos en cualquiera de esas 2 decisiones que pueda tomar el candidato Sergio Fajardo. Se nos acabó el tiempo, señores. Gabriel, gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Juan David, ya mi querido Pedro, alias Petro, feliz noche y feliz año. En cambio, usted sí tiene una gran ventaja. Yo le puedo decir Gabo, como nuestro Nobel. Imagínate. Y ahí ya. Pedro, gracias a usted. Saludos, Juan David, saludos a todos. Un abrazo. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Ya saben, mucha tela por cortar, por supuesto, en este ambiente político, pero no se desconecten. Ya viene Signo Pesos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Chao.